Muy buenas noches, familia, bienvenidos una vez más aquí en Médicos y Comunidad, el programa de salud del Colegio de Médicos, Distrito 4, San Martín puntualmente. Conduce el doctor Omar Maresca. Un gusto, Omar, buenas noches. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Bien? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Salud? Bien, Brillante. todo bien. Puede vernos en el estreno, puede vernos en varias repeticiones que tenemos aquí por la señal y además en nuestro canal en YouTube, que también es Médicos y Comunidad. En pantalla los teléfonos son con líneas rotativas, así que allí puede dejar alguno de los mensajes. Le damos la bienvenida y presentamos a nuestro invitado. Está con nosotros un médico cardiólogo, vaya temas para esta noche, el doctor Jorge Scaglione. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas Especialista noches. en electrofisiología. Vamos a hablar de arritmias en la guardia, en adultos y en pediátricos, y sobre arritmias en las guardias de adultos y pediatras y pediátricos. Omar lleva adelante el curso en el colegio médico también. Una vez más, doctor, gracias por venir. Omar. Gracias a ustedes. Bueno, un gusto tenerte. Realmente es importante el tema que vamos a tocar hoy. Aparte quiero rescatar que comenzamos en el colegio el curso de arritmias en adultos y pediátricos, que es muy importante para todos aquellos médicos de guardia o médicos en general, que a veces no es que signifique un problema, pero se paralizan tal vez ante la presencia de alguna arritmia que uno, no puede controlar o se asusta, así que es muy importante para actualizarse en ese sentido. Bueno, en primer lugar vamos a definir lo que es arritmia. Bueno, es una terminología que en realidad se utiliza por convención, porque si uno dice arritmia es falta de ritmo. En realidad la palabra correcta sería disritmia, Exacto. pero ya nuestros amigos, colegas, los neurólogos se han apropiado de ella, las disritmias cerebrales. O sea que por convención utilizamos la arritmia para definir todos aquellos ritmos anormales que suceden dentro del ciclo del ritmo cardíaco. Y con respecto a las arritmias, dentro de la población hay una prevalencia alta, baja. ¿Vos podés, o hay estudios hechos con respecto a la prevalencia de esta enfermedad? Sí, depende del tipo de arritmia y por supuesto de acuerdo a la edad. No es lo mismo la prevalencia de las arritmias que tienen los pacientes pediátricos. Claro. Y aquí siempre hacemos la diferencia de aquellos pacientes pediátricos que tienen corazón normal o estructuralmente normal, de aquellos pacientes pediátricos que sufren de cardiopatías congénitas. Lo mismo en el adulto. El adulto es muy diferente a aquel paciente, la población de pacientes que tienen, entre paréntesis, corazón normal, que el cual con el tiempo va envejeciendo y ese envejecimiento ya trae aparejado arritmias, y aquel que no. Por ejemplo, aquel paciente que sufrió, por ejemplo, un infarto, va a tener una predisposición a tener arritmias mucho más alta que aquel que no lo sufrió. Con respecto a la comunidad, que obviamente el tema de arritmia lo escucha frecuentemente, o lo escuchó hablar porque algún familiar, algún amigo lo tiene o lo tuvo en algún momento, ¿cuáles son los síntomas, vamos, tal vez del niño al adulto, como que vos encontrás en un paciente que puede ser portador de una arritmia? Bueno, en la realidad es muy vasto la variedad de síntomas, y va a depender de la edad del niño también. Por supuesto que si tenemos niños, por ejemplo los neonatos, no se pueden Claro. expresar, y lo único que ahí vamos a ver son síntomas. Muchas veces se confunden esos síntomas con otras patologías. Por ejemplo, la fatiga, o sea, la disnea, que puede estar denotando un síntoma de la arritmia. Puede tener hipotermia o hipertermia, puede tener vómitos, diarrea, y son cosas que uno podría confundirlas fácilmente con cualquier otra patología. A medida que avanza la edad, el niño ya se puede comunicar y expresar. Ajá. Y puede decir que le va rápido el corazón, es una de las formas de expresarlo. Recuerdo un niño de 5 años que decía que se le despertaba un pajarito dentro del pecho, y era cuando tenía su taquicardia, digamos. Y por supuesto
en los niños tenemos que agudizar los sentidos y ver, observarlos. Cualquier cosa que sea anormal en su desarrollo habitual de sus actividades y demás, como por ejemplo que se cansa más al caminar una cuadra, por ejemplo, que antes no lo hacía, o deja de jugar, o inclusive en los neonatos dejan de alimentarse porque no pueden, pues están con fatiga y no pueden respirar y alimentarse al mismo tiempo. Se hacen todas cosas que nos pueden llegar a hacer llamar la atención en los niños. Por supuesto que en el adulto ya cambia porque el adulto percibe y puede comunicar qué es lo que le está sucediendo, desde las famosas palpitaciones, que bueno, denotan que algo está pasando con su ritmo cardíaco, hasta también poder tener náuseas o pérdida transitoria de la visión, e inclusive, por supuesto, desmayo, ¿no? Bueno, los síntomas en realidad, lo de los niños, obviamente otras enfermedades también provocan, y a veces hay que detectarlo para no generar que la comunidad se asuste. Por supuesto. Son más frecuentes las otras enfermedades o los síntomas atribuibles a otras enfermedades que los atribuibles a arritmia, ¿no? Ahora, vos tenés una arritmia o te consultan a vos porque vos sos un referente importante en el tema de arritmia, y muchos cardiólogos o profesionales médicos te consultan a vos por una arritmia determinada. Y ¿qué estudio le haces frecuentemente a un niño, por ejemplo, para ver qué tipo de arritmia tiene, ¿no? Sí, eso depende mucho de, como siempre decimos, lo más importante frente a un niño que llega con una arritmia es la observación. Y por supuesto, como en toda la medicina, la clínica es soberana. Lo primero, ver, como decía, si tiene o padece de alguno de estos síntomas. Luego lo que nos ayuda es el estetoscopio. Al poner el estetoscopio simplemente nos vamos a dar cuenta si por ejemplo, ese niño tiene un ritmo o una frecuencia cardíaca adecuada para su edad. Cuanto más chiquitos, más alta es la frecuencia, cuanto más grandes va disminuyendo. Y por supuesto si tiene una periodicidad, o sea, un ritmo regular o irregular, ahí ya podemos empezar a detectar ciertas anormalidades. Después de eso pasamos a estudios complementarios. Dentro, por supuesto, el más importante que tenemos es el electrocardiograma. Es muy posible muchas veces que tengamos un electrocardiograma que no está en ese momento el paciente con la arritmia, entonces no detectamos la arritmia, pero sí podemos detectar nos dan algunos indicios de síndromes que se manifiestan en el electrocardiograma, que si bien en ese momento no está con la arritmia, sabemos que ese paciente en cualquier momento la puede sufrir. Por ejemplo, el famoso síndrome de Walsh-Parkinson-White, que tiene un dibujo en el electrocardiograma muy característico, o inclusive enfermedades que pueden llegar a ser más graves, como lo que se les llama canalopatías, o sea, enfermedades de los canales iónicos de las células del corazón, que pueden llevar a lo que se llama el síndrome del QT largo. Se llama así porque tiene entre la onda Q y la T más prolongado que lo habitual, eso, y ese paciente puede estar en riesgo de muerte súbita. O sea que vos en niños de una determinada edad, con el examen físico y un electro, podés hacer un diagnóstico de ese tipo de arritmia. Si tenemos la evidencia de esos signos, sí. Y por supuesto tomar las conductas que sean adecuadas para esa patología. Ahora, aparte del electro y de la ocultación y más, ¿qué otro tipo de estudio podés...? Seguimos y tenemos ya algo más sofisticado, pero por supuesto de la práctica diaria, que es el sistema de registro Holter. O sea, un electrocardiograma de 24 horas. Y eso lo utilizamos para, evidentemente, poder capturar el momento de la arritmia en un paciente que cuando está en la consulta no tiene arritmias, y queremos saber si durante el día o en algún momento del día puede expresarse esa arritmia y queda grabada en el sistema Holter. Ajá. Otras veces recurrimos a lo que es la prueba de esfuerzo, de ergometría. Muchas arritmias son más sensibles al esfuerzo, al aumento de la frecuencia,
que en condiciones habituales no se manifiestan, como es el caso de una patología de origen de alteración genética que se transmite en forma hereditaria, que se llama taquicardia ventricular catecolaminérgica. Es una patología que solamente se expresa cuando el corazón aumenta la frecuencia. O sea que si el paciente está sentado todo el día, no vamos a ver nada, y solamente cuando supera cierta frecuencia empieza a expresarse la arritmia, que puede llegar a ser muy grave. Bueno, vamos a ir a un corte ahora, Raúl. Hagamos una pausa. Pensaba en casa cuántos se estarán preguntando o encuentran identidad en el malestar, en nuestro corazón, en el maltrato. En el otro bloque por ahí entregamos el camino a ver cómo sobrellevamos con arritmias una vida normal, digna, con un gran pronóstico. ¿Está bien? Está bien. Pausa entonces. Médicos y comunidad. Ya volvemos. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. Segundo bloque, médicos y comunidad. El programa del Colegio de Médicos, Distrito 4. En la etapa anterior habíamos charlado sobre arritmias, habíamos detallado, Omar, en los más chicos, ¿no? Exacto. Vamos a dedicarnos un poco a los maduros, a los mayores, a su caso, por ejemplo. Por supuesto. No le puedo responder porque está en off. Bien. Bueno, ahora vamos a tratar un poquito el tema de las arritmias en adultos. ¿Qué es lo que más frecuente? Ahí sí se te puede contar, decir los síntomas como planteaste, y qué es lo que más frecuentemente te derivan o visualizás de arritmia en adultos. Y aquí habría que dividir un poco el adulto joven, Claro, del adulto ya mayor. Es sabido que la arritmia más preponderante cuando uno va envejeciendo es la llamada fibrilación auricular. La fibrilación auricular, si bien se puede ver desde niños hasta adultos, su mayor incidencia es en la edad adulta. Eso es como consecuencia de la alteración de la estructura de una parte del corazón y de su estructura, que es la aurícula izquierda en principio, la cual se ve sometida a mayores presiones, por ejemplo, en pacientes que sufren hipertensión arterial. o sea, es una cámara del corazón que se ve alterada. Exacto. ¿Y por qué se llama fibrilación ahora? Se llama fibrilación, en realidad, fibrilar, si uno va al término latín, es lo que pareciera cuando se mueve una bolsa llena de gusanos. Ajá. Y realmente, si uno ve una aurícula fibrilada, parece eso realmente, porque se contrae en pequeñas porciones a destiempo y parece toda una desorganización, O sea, muscular, que también es eléctrica. el tema es el destiempo, porque hace dos movimientos, ¿no? Y en uno de los, al estar en destiempo y trabajar, provoca una alteración del ritmo de la aurícula. ¿Y eso qué le provoca al paciente? Hay pacientes que la sufren y ni se dan cuenta, y hay pacientes que son muy sintomáticos, porque lo que primero va a percibir el paciente es que su corazón va a destiempo, o sea que es totalmente irregular su ritmo. Y si uno le toma el pulso, también va a ver que al entrar el estímulo y contraer el corazón en diferentes partes del tiempo normal, va a provocar contracciones con una efectividad diferente. Entonces lo que el paciente, o el médico mejor dicho, va a percibir, que tiene un pulso desigual e irregular.
desigual porque sus latidos no van a ser todos iguales, sino que es uno más alto, uno más chiquito, a veces no lo percibe, y eso el paciente lo percibe como palpitaciones importantes, aunque a veces no lo percibe. Y ese tratamiento lo haces obviamente por la clínica, ya haces el diagnóstico tomándole el pulso, ya haces prácticamente el diagnóstico. Exacto. Lo corroborás con un electro. Exactamente. Lo que uno tiene que después ver en qué contexto está esa fibrilación auricular, porque puede ser un corazón normal. Por ejemplo, los atletas suelen tener este tipo de arritmias, pero eso es por hipertonía vagal. En cambio, aquel paciente que sufrió presión durante toda su vida y no fue tratada adecuadamente, su aurícula izquierda se agrandó a tal punto donde pierde el control del ritmo y se genera y se instala la fibrilación auricular. El tratamiento de cada uno de estos pacientes va a ser totalmente diferente. Claro. Y en base a eso nosotros vamos a elegir entre hacer un tratamiento para controlar la frecuencia, porque generalmente son frecuencias altas las que tiene el paciente con fibrilación auricular, y mantener una frecuencia adecuada, o podemos intentar volverlo a su ritmo normal. Y eso va a depender, por supuesto, de la patología previa que tenga ese paciente. ¿Y cómo lo volvés al ritmo normal? Hay en forma farmacológica o eléctrica. Ajá. Obvio que uno intenta primero la farmacológica y después, si eso no funciona, la eléctrica. Y muchas veces ninguna de las dos da resultado. Ajá. Hoy en día está la opción, sin mayores, no se debe tener muchas expectativas sobre este tratamiento, pero es la ablación de la fibrilación auricular. O sea, es un tratamiento mediante cateterismo en el cual se cauteriza ciertas zonas de la aurícula izquierda para que se evite que se vuelva a producir la fibrilación auricular. Pero el porcentaje de éxito no es muy alto y tiene una probabilidad de complicación el procedimiento, cual a uno le hace pensar realmente el costo-beneficio, que es lo que uno debe realizar. La verdad que te felicito porque llevar este tema, poder explicarlo que a la comunidad, que más o menos se vaya comprendiendo, porque tiene una complejidad de cada una de las arritmias y lo estás haciendo como para que se comprenda bien en la comunidad. Si lo llevamos a un tema netamente técnico, se hace imposible. ¿Puede provocar muerte súbita esta fibrilación o no? Si se combina con otras patologías, puede. Por ejemplo, un paciente que padece un Wolff-Parkinson-White y se le genera una fibrilación auricular, tiene probabilidades de tener una muerte súbita por una frecuencia tan alta que hace que los ventrículos, o sea, la parte de abajo del corazón, claudiquen. Claro, porque la frecuencia es muy alta arriba y si va al ventrículo puede tan generar alta, lo que se llama una fibrilación ventricular por alta frecuencia. Por eso lo que se recomienda en la mayoría de los pacientes que tienen Wolff-Parkinson-White que sean ablacionados, salvo casos muy particulares. y siempre, o sea, en teoría son siempre ablacionados los pacientes. ¿Hay posibilidad de que vuelva esa arritmia una vez ablacionado o no? Sí, en caso de la fibrilación auricular, sí. En caso del Wolff-Parkinson-White, si uno lo hace correctamente, el cual se puede repetir la ablación todas las veces que sea necesaria, generalmente quedan curados, no vuelven. Y con respecto a bueno, hoy por hoy se habla de muerte súbita, se ve por la televisión el jugador que fallece en la cancha, y obviamente yo supongo que son de equipos o de lugares que han hecho una evaluación cardiológica, han hecho todos los estudios correspondientes y tienen ese problema, porque cuando uno llega a la élite y le ocurre eso, creo que lo han estudiado desde su punto de vista cardiovascular, más en un atleta, y tiene una muerte súbita. Bueno, ¿se puede detectar cuál es la arritmia que lo provocó? Sí, generalmente en la mayoría de los casos son arritmias. Y esas arritmias en el contexto de algún tipo de alteración miocárdica que tiene el paciente, y esto me refiero a los atletas, donde los estudios anatomopatológicos posteriores a la muerte
demuestran que en la mayoría de los casos lo que se detecta es fibrosis intersticial en los ventrículos, sin tener una patología que hoy lo defina. Por ahí en el futuro eso se identifica genéticamente. El resto se reparte entre lo que se llama la displasia ritmogénica de ventrículo derecho, que en muchas ocasiones no es detectable en primera instancia, cardiomiopatías hipertróficas genéticamente determinadas, que tampoco se demuestran así por estudios habituales. Y lo otro que nos queda, que es un capítulo importante, es lo que se llaman las canalopatías o enfermedades de los canales iónicos de los músculos, de las células del músculo cardíaco. O sea, que son los filamentos. ¿Cómo es eso de...? No, la célula cardíaca, para que funcione, depende de canales o de poros donde entran y salen, por ejemplo, el sodio, el potasio, que mantienen un equilibrio. Cuando hay una alteración genética que altera la función de esos canales, se produce, obviamente, la patología, como hablábamos del QT largo o la taquicardia ventricular catecolaminérgica, y eso está determinado genéticamente y también se lo puede estudiar y detectar. Hoy en día existe la posibilidad de, si un paciente fallece y no tenemos una patología evidente, si bien ya va a ser tarde para el paciente, pero podemos advertir a la familia cercana, por ejemplo hijos, de que pueden ser portadores de ese tipo de patología y así tomar alguna determinación sobre una conducta sobre el futuro de esos pacientes. Y vos en la guardia, cuando hacías guardias, el porcentaje, recibías arritmias, es frecuente que consulten y la detectes en ese momento en la emergencia. Sí, es habitual de que el paciente concurra a la guardia porque está con una taquicardia, que es una de las situaciones y cuadros más comunes. Habitualmente, si son pacientes jóvenes, son taquicardias supraventriculares, se llaman, por ejemplo, lo que sucede en el Wolff-Parkinson-White. Otras veces, si el paciente, uno por supuesto debe hacer la anamnesis correcta, si el paciente tiene algún tipo de antecedente, por ejemplo, una operación de cardiopatía congénita cuando era más chico, o es chico el paciente, o el paciente es adulto y dijo, yo tuve un infarto, ya el tipo de arritmias puede ser mucho más grave. Si bien pueden llegar a ser graves todas las arritmias, el punto es saber detectarlas a tiempo y darle el tratamiento adecuado. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido, así que realmente es un tema interesante, es un tema para que la comunidad conozca, lo tenga al tanto y que si tiene algún síntoma de los que charlamos hoy, tanto cuando se toca el pulso o algún síntoma en el corazón de latidos y demás, consulte a su médico. Por supuesto, y bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Lo vamos a consultar nuevamente, ¿no? Nos vamos, Omar. Un científico alemán nacionalizado estadounidense, un tal Albert Einstein, decía que el problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Mirá la importancia que le daba al tema que acabamos de tratar. Doctor Scaglione, muchas gracias. Gracias. Omar, que andes muy bien. Igualmente. Familia, nos encontramos la próxima semana en Médicos y Comunidad.